Consideraciones prácticas para el muestreo de señales. El filtrado anti-aliasing. En la práctica, la señal analógica que se va a digitalizar puede contener otros componentes de frecuencia cuyas frecuencias son mayores que la frecuencia de plegado, como son el ruido de alta frecuencia. Para satisfacer la condición del teorema de muestreo, aplicamos un filtro anti-aliasing para limitar la señal analógica de entrada, de modo que todos los componentes de frecuencia sean menores que la frecuencia de plegado, teniendo en cuenta que la frecuencia de plegado es igual a la frecuencia de muestreo entre 2. Consideramos en el peor de los casos donde la señal analógica que se va a muestrear tiene un espectro de frecuencia plano. El espectro limitado por banda XF y el espectro muestreado se van a representar en la figura, donde la forma de cada réplica en el espectro de la señal muestreada es la misma que la de la respuesta de frecuencia de magnitud del filtro anti-aliasing. Entonces, al momento de hacer una conversión análogo-digital, se tiene que usar necesariamente un filtro anti-aliasing, ¿no? Que es un filtro pasa-baja. Después del filtrado vamos a tener lo que es el muestreo y retención de la señal, lo que va a conllevar a la codificación de la conversión análogo-digital, y finalmente tenemos el valor digital. Ahora, acá tenemos lo que es el espectro de señal de la señal original analógica, ¿no? Y aquí tenemos lo que es ya la señal, el espectro de la señal con las réplicas respectivas, ¿no? Entonces, en acá se puede observar lo que es la frecuencia de plegado, que es igual a la frecuencia de muestreo entre 2. Y acá también se observa lo que es la frecuencia del aliasing, que es igual a la frecuencia de muestreo menos la frecuencia máxima de la señal. Debido a la atenuación de cero de la respuesta de frecuencia de magnitud de filtro pasabajo anti-aliasing, el ruido del alias de la réplica adyacente sigue apareciendo en la banda base, es decir, que el ruido o el aliasing no ha desaparecido por completo. Dice, sin embargo, el nivel de ruido del alias se reduce considerablemente. También podemos controlar el nivel de ruido de alias utilizando un filtro pasabajo de orden superior o aumentando la frecuencia de muestreo. O sea, se puede usar usando un filtro de pasabajos de orden superior o aumentando la frecuencia de muestreo. Con fines didácticos e ilustrativos vamos a utilizar un filtro Butterworth. El método también se puede extender a otros tipos de filtros, ¿no? Como es el filtro Chebyshev, la respuesta de frecuencia de magnitud de Butterworth con un orden de n viene dado por la siguiente expresión. H en función de la frecuencia es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más la frecuencia de muestreo sobre la frecuencia de corte, todo esto elevada a la 2n. Para un filtro pasabajo Butterworth de segundo orden con ganancia unitaria, la función de transferencia y su respuesta de frecuencia de magnitud vienen dado por la siguiente ecuación. HDS es igual a esta expresión que se observa ahí, ¿no? Entonces ahí tiene la función de transferencia, no está en dominio S de la frecuencia, es el cuadrado, eh, más 1.4141 por 2pi frecuencia de corte S más 2pi f de S. Ahora vamos a usar lo que es la topología Silent K, que es una topología de un filtro pasabajos usando la transferencia de función de Butterworth, ¿no? Entonces este es el circuito pasabajo que es la topología de Silent K. Entonces con este circuito y con lo que es el filtro Butterworth vamos a hacer una correlación, ¿no? Es un filtro de ganancia unitaria de segundo orden. Entonces aquí tenemos lo que es la función de transferencia de un filtro de segundo orden. Entonces, haciendo esta correlación entre la función de transferencia de segundo orden y la configuración Silent K, que es derivada de este circuito, podemos calcular los valores R1, R2, C2 y C1, ¿no? Teniendo en cuenta que
para iniciar hay que darle primero a un valor, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces aquí tenemos lo que es la configuración que anteriormente se había explicado, y vamos a dar un valor a C2 de 0.01 microfaradio y la frecuencia de corte de 3400 Hz. Entonces vamos a utilizar esta relación que es R1 es igual a R2, que esto a su vez es igual a 1.4142 sobre el capacitor 2 multiplicado por 2 la frecuencia de corte. Entonces reemplazando los valores tanto de C2, que es 0.01 microfaradios, por 2pi por 3400, que es la frecuencia, obtenemos el valor de la resistencia, que es igual a 6620 ohmios, que es a la vez igual a 6.5 kilo ohmios. Lo mismo hacemos para calcular la capacitancia 1, que es igual a esta expresión 1 sobre R1 por R2 por C2 por 2pi por la frecuencia de corte. Entonces, reemplazando estos valores ya obtenidos, en este caso el R1 y R2 aquí está lo que es el valor del C2 y asimismo la frecuencia, ¿no? Obtenemos un valor de la capacitancia 1 de 0.05 microfaradios. Bueno, en la figura se muestra lo que es la respuesta en frecuencia de magnitud, donde se grafica la ganancia absoluta del filtro, ¿no? Esta es la ganancia absoluta del filtro. Como podemos ver, la atenuación absoluta comienza en el nivel 0.7, ¿no? En este punto 0.7 para una frecuencia de 3400 Hz y se reduce a 0.3 para una frecuencia de 6000 Hz. Idealmente queremos que la atenuación de la ganancia sea cero después de 4000, ¿no? Pero aquí hay una curva que todavía no llega al cero, no está atenuando poco a poco, ¿no? Entonces recién a la frecuencia de 10.000 Hz va a estar totalmente atenuada, ¿no? Entonces aquí dice que queremos una atenuación de la ganancia sea cero después de 4000 Hz. Si nuestra frecuencia de muestreo es de 8000 Hz, en la práctica el aliasing ocurriría de todos modos con un cierto grado, ¿no? Según la ecuación anterior, podríamos calcular el porcentaje del nivel de ruido de aliasing utilizando la simetría de la función de la magnitud de Württemberg y su primera réplica. De ello se deduce que el nivel de aliasing es igual a esta expresión que se muestra en pantalla, que a su vez también es igual a esta, ¿no?, a esta expresión que se está mostrando. Entonces con esta expresión se puede calcular el nivel de aliasing, ¿no? Está en función de la frecuencia de